La mayoría de las personas que conocen la historia de la crucificación de Jesús la recuerdan como una imagen, un hombre clavado en una cruz sobre una colina, con el cielo oscureciéndose detrás. Pero esa imagen es el centro de algo mucho más largo, mucho más denso y mucho más humano de lo que cualquier representación visual puede capturar. El Viernes Santo no fue un instante, fue un día entero, un día que comenzó en la oscuridad de la madrugada, cuando Jesús ya estaba preso y siendo trasladado de un lugar a otro, mientras Jerusalén todavía dormía, y que terminó en el silencio pesado de un sepulcro sellado antes de que cayera la noche del sábado. Entre esos dos extremos hay una secuencia de eventos que se fue apretando hora tras hora, cada decisión empujando a la siguiente, cada humillación añadiendo peso a la que venía, hasta llegar al punto desde el cual no había regreso. Hoy vamos a recorrer esa línea del tiempo completa, hora por hora, desde la captura hasta el sepulcro, para que el Viernes Santo deje de parecer una escena familiar y empiece a parecer lo que realmente fue, el día más cargado de la historia de la fe cristiana. Para entender el peso de ese día, hay que empezar por donde empieza de verdad, no en el Calvario, sino en la noche que lo precedió. Hemos hablado en otro video de la noche del Jueves Santo y de lo que ocurrió en el Getsemaní. Pero aquí interesa retomar el hilo justo desde el momento en que la oscuridad del huerto fue interrumpida por el sonido de pasos y el resplandor de antorchas. Jesús fue arrestado en el Monte de los Olivos por un grupo enviado por los sumos sacerdotes, armado con espadas y bastones según los textos evangélicos, y acompañado por Judas, que los guió hasta el lugar exacto donde sabía que Jesús estaría. Ese arresto no ocurrió en público ni en el templo, donde Jesús había enseñado durante los días anteriores. Ocurrió de noche, en un lugar apartado, con la deliberación de quienes sabían que actuar a plena luz del día generaría una reacción entre el pueblo que querían evitar a toda costa. La oscuridad no era solo el momento del día, era una condición de lo que estaba ocurriendo. Si este tipo de reconstrucción histórica te genera algo por dentro, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte los próximos temas. Activa la campana. Sigamos con la línea del tiempo. Mientras la ciudad dormía, Jesús fue llevado ante Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás, y figura de enorme peso político dentro del establecimiento religioso de Jerusalén. Ese primer interrogatorio, registrado principalmente en el Evangelio de Juan, fue informal pero cargado de intención. Anás quería saber sobre los discípulos de Jesús y sobre su enseñanza. La respuesta que recibió fue directa y sin concesiones, y le costó a Jesús un golpe de uno de los guardias presentes. Ese detalle, pequeño en apariencia, marca el tono de todo lo que vendría después. Desde el primer minuto de su detención, Jesús estaba siendo sometido no solo a preguntas, sino a una presión física que iría escalando sin pausa. Después de ese encuentro breve con Anás, fue llevado ante Caifás, donde el Sanedrín se había reunido en sesión nocturna, lo cual era en sí mismo una irregularidad dentro de los procedimientos judiciales de la tradición judía, que no permitía juicios capitales durante la noche ni en vísperas de festividades. El proceso ante el Sanedrín es uno de los momentos más estudiados y más debatidos por los historiadores que trabajan sobre la pasión de Jesús. Los testigos que se presentaron para acusarlo no lograban ponerse de acuerdo entre sí, lo que según los mismos relatos evangélicos era una señal de que las acusaciones no tenían la solidez legal necesaria para sostener una condena. La pregunta que finalmente cerró el proceso fue directa: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? La respuesta de Jesús,
que los sinópticos registran con variaciones pero con el mismo peso central, fue suficiente para que el sumo sacerdote declarara blasfemia y para que el grupo presente comenzara a golpearlo, a escupirlo y a burlarse de él con una crueldad que los textos no suavizan. Todo eso ocurrió mientras la noche todavía no había terminado. Y mientras todo eso ocurría, en el patio exterior, Pedro negaba conocer a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. La escena del patio y la del interior del edificio suceden en paralelo, y ese paralelo es devastador. Adentro, Jesús soporta la violencia de sus acusadores en silencio. Afuera, el hombre que había jurado no fallarle se desmorona ante las preguntas de una sirvienta. Con el amanecer, llegó la siguiente etapa. El Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar a nadie bajo el dominio romano, de modo que la condena religiosa que habían pronunciado de noche necesitaba convertirse en una condena civil, que solo el gobernador romano podía emitir. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el prefecto romano que gobernaba Judea, y que en esos días de Pascua se encontraba en Jerusalén precisamente para supervisar el orden en una ciudad llena de peregrinos. El encuentro entre Jesús y Pilato es uno de los diálogos más extraños y más tensos de todos los evangelios. Pilato interroga a Jesús, recibe respuestas que no encajan dentro de ninguna acusación criminal que él reconozca como tal, y declara públicamente que no encuentra en ese hombre ningún delito que merezca la pena que le están pidiendo. Pero las autoridades religiosas insisten. La multitud que se ha congregado a fuez presiona, y Pilato busca una salida que no lo comprometa políticamente. Los evangelios de Lucas y Juan mencionan que en un momento Pilato envió a Jesús ante Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que también se encontraba en Jerusalén esa semana, porque Jesús era galileo y Herodes tenía jurisdicción sobre él. Herodes lo interrogó con curiosidad, le pidió que hiciera algún prodigio, y al no obtener ninguna respuesta significativa, lo devolvió a Pilato vestido con un manto de color brillante, en un gesto que combinaba el desprecio con la burla. Jesús había cruzado la ciudad 2 veces en la misma mañana, de manos en manos, y la ciudad iba despertando alrededor de esa cadena de traslados, sin saber del todo lo que estaba ocurriendo. De vuelta ante Pilato, la presión se hizo insostenible. Los relatos evangélicos mencionan la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua, y Pilato intentó usar esa apertura para soltar a Jesús, pero la elección que ofreció al pueblo fue rechazada. Barrabás, descrito como un hombre que había participado en un levantamiento y que había cometido homicidio, fue el elegido. La lógica de esa decisión sigue siendo uno de los puntos más analizados de la narrativa de la Pasión. El que había predicado paz fue rechazado en favor del que había optado por la violencia. Pilato, según el relato de Mateo, tomó agua y se lavó las manos ante la multitud, declarando que no era responsable de esa sangre. Ese gesto, que habría resonado con significados conocidos en el contexto judío de la purificación ritual, no cambió el resultado. Solo marcó la transferencia de responsabilidad de una forma que el texto evangélico registra con una precisión que claramente le importaba a quienes lo escribieron. Después de la entrega oficial, comenzó una fase que los evangelios describen con una brevedad que contrasta con su brutalidad: la flagelación. El sistema romano de flagelación era uno de los métodos de castigo más severos del mundo antiguo. Se utilizaba un instrumento llamado flagrum, compuesto de correas de cuero trenzadas con fragmentos de hueso o metal en las puntas, que desgarraban la piel con cada golpe. No era una práctica simbólica ni moderada.
Era un castigo calculado para quebrar físicamente al condenado y reducir el tiempo que tardaría en morir en la cruz, en parte por razones de ineficiencia en el sistema de ejecuciones romanas. A la flagelación siguió una escena de humillación colectiva por parte de los soldados. Una corona tejida con ramas de plantas espinosas fue colocada sobre la cabeza de Jesús. Un manto de color púrpura fue puesto sobre sus hombros lacerados, y los soldados se turnaron para burlarse de él, arrodillarse con sarcasmo ante él y golpearle. El contraste entre la imagen del rey que se le atribuía en la burla y el estado físico en que se encontraba era la esencia del insulto. Cuando esa escena terminó, Jesús fue sacado al exterior. Pilato lo presentó ante la multitud con esas palabras que el Evangelio de Juan preserva en latín y en griego. Exe homo. He aquí el hombre. Lo que el gobernador romano pretendía con ese gesto, si acaso esperaba generar compasión o simplemente exhibir al condenado antes de la ejecución, el texto no lo aclara del todo. Lo que sí queda claro es que la presentación pública no cambió el resultado. La demanda siguió siendo la misma. La marcha hacia el lugar de la ejecución fue el siguiente capítulo de esa línea del tiempo. El condenado cargaba normalmente el travesaño horizontal de la cruz, llamado patibulum, no la cruz completa como suele representarse. Ese travesaño podía pesar entre 15 y 40 kilogramos, y cargarlo después de una noche sin dormir, de varios traslados a pie por la ciudad, de un interrogatorio que incluyó golpes y de una flagelación brutal, era una tarea que el cuerpo humano difícilmente podía sostener sin colapsar. Los relatos evangélicos registran que en algún punto del camino, los soldados requirieron a un hombre llamado Simón de Cirene que cargara la cruz por Jesús, o que lo ayudara. Ese detalle no es menor. Indica que Jesús ya no tenía las fuerzas físicas necesarias para completar el recorrido por sus propios medios. La ciudad que rodeaba ese trayecto no era indiferente. Las calles de Jerusalén en plena semana de Pascua estaban llenas de personas, peregrinos que no conocían a Jesús, residentes que lo habían escuchado en el templo durante los días anteriores, líderes religiosos que lo habían condenado, mujeres que lloraban mientras lo veían pasar. El Evangelio de Lucas registra que Jesús se dirigió a esas mujeres mientras caminaba hacia su ejecución, con palabras que no eran una despedida personal, sino una advertencia sobre lo que vendría sobre la ciudad. Incluso en ese momento, en ese estado físico, el texto lo presenta enseñando: el lugar al que llegaron se conoce en griego como Gólgota y en latín como Calvario, dos palabras que en sus respectivos idiomas significan lo mismo: el lugar de la calavera. La tradición cristiana lo ha situado en distintos puntos según la época y la denominación, pero la arqueología contemporánea ha fortalecido la identificación del sitio que hoy se encuentra dentro de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, un punto que en el siglo I estaba fuera de las murallas de la ciudad, pero cercano a una de sus puertas principales. Esa ubicación era parte de la lógica de las ejecuciones romanas. La crucificación no era un método de castigo discreto, era una exhibición. Los romanos crucificaban en lugares visibles, cerca de las rutas de acceso a las ciudades, precisamente para que el mayor número posible de personas pudiera ver lo que le ocurría a quien se atrevía a desafiar el orden imperial. El condenado no moría en privado, moría en público, expuesto, visible, convertido en advertencia permanente para todos los que pasaban. Cuando llegaron al Gólgota, ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra, una mezcla que según algunas interpretaciones actuaba como sedante leve y que habría reducido parcialmente el dolor del proceso. Jesús lo rechazó. Ese pequeño detalle,
que Marcos registra con precisión, dice algo sobre la decisión deliberada de mantenerse consciente en lo que venía. Los clavos fueron el instrumento de fijación. En la práctica romana de la crucificación confirmada por la arqueología, los clavos se colocaban en las muñecas más que en las palmas de las manos, porque la estructura ósea de la palma no aguantaría el peso del cuerpo. Las representaciones artísticas posteriores ubican los clavos en las manos por influencia de las traducciones latinas del texto griego, donde la palabra usada puede incluir tanto la mano como la muñeca. Una vez fijado el cuerpo al madero horizontal, el conjunto era levantado y encajado en el poste vertical ya clavado en el suelo. Sobre la cabeza de Jesús fue colocada la inscripción que indicaba el motivo de la condena, escrita según los evangelios en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Esa inscripción decía: «El Rey de los Judíos». Los sumos sacerdotes protestaron ante Pilato pidiendo que cambiara el texto a algo más condicional, como que él afirmaba ser el rey. La respuesta de Pilato fue una de las frases más cortas y más definitivas de toda la narrativa: «Lo que he escrito, escrito está». A ambos lados de Jesús fueron crucificados 2 hombres descritos en los evangelios con un término griego que puede traducirse como bandidos o insurgentes. Esa ubicación entre condenados por delitos graves era parte intencional de la escena. La ejecución pública buscaba la máxima degradación del condenado, y ser colocado entre criminales comunes era una forma de negar cualquier pretensión de autoridad o importancia. Mientras tanto, a los pies de la cruz, los soldados romanos se repartieron las ropas de Jesús según la costumbre, sorteando la túnica sin costuras para no tener que partirla. Esa escena, que Juan menciona con la observación de que así se cumplió lo que decía el Salmo 22, es uno de los puntos donde el relato evangélico conecta explícitamente con las escrituras hebreas, y donde la perspectiva teológica del narrador es más visible. Junto a la cruz, según Juan, estaban su madre, la hermana de su madre, María Magdalena y el discípulo amado. Esa pequeña presencia fiel en medio de una multitud que mayoritariamente observaba con curiosidad o con hostilidad es uno de los detalles más humanamente cargados de toda la escena. Las horas sobre la cruz son el corazón de la cronología del Viernes Santo, y hay que detenerse en ellas porque revelan algo que la imagen estática de la crucificación no puede comunicar: que ese proceso tomó tiempo, que durante ese tiempo Jesús habló, que sus palabras fueron escuchadas y recordadas, y que lo que dijo desde la cruz es considerado por la tradición cristiana como parte de su mensaje más esencial. Los 4 evangelios registran en total 7 frases que se le atribuyen desde la cruz, distribuidas en distintos momentos de esas horas. Las tradiciones litúrgicas las llaman las 7 palabras. La primera, según Lucas, fue una oración de intercesión por los que lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda fue dirigida al hombre que estaba siendo crucificado a su lado y que, según el relato de Lucas, le pidió que lo recordara cuando llegara a su reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, registrada por Juan, fue el encargo de su madre al discípulo amado. Mujer, he ahí tu hijo. Al discípulo, he ahí tu madre. Esas 3 frases, pronunciadas en las primeras horas sobre la cruz, tienen en común que están dirigidas hacia afuera, hacia otros, hacia las personas que lo rodean. No son expresiones de dolor personal, sino de relación y de responsabilidad. Los evangelios también registran que a partir de cierto momento del día cayó una oscuridad sobre la región que duró aproximadamente 3 horas. Ese fenómeno, mencionado por Mateo, Marcos y Lucas,
No es descrito con mayor detalle en los textos. No se explica su causa ni su extensión geográfica exacta, pero su presencia en la narrativa funciona como una señal de que algo estaba ocurriendo que trascendía el marco de una ejecución ordinaria. Dentro de esa oscuridad llegó la cuarta palabra, la más perturbadora de las 7, que Mateo y Marcos registran en arameo transliterado antes de traducirla. Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras son la apertura del Salmo 22, un salmo de lamento que en su segunda parte se convierte en una declaración de confianza y de esperanza final. Los teólogos llevan siglos debatiendo si Jesús estaba citando el salmo completo con esa apertura, convocando en la memoria de los presentes todo el arco emocional del poema, o si estaba expresando en el lenguaje de la escritura que conocía desde niño una experiencia de desolación genuina. Las dos lecturas no son necesariamente excluyentes, y esa tensión, la del abandono sentido coexistiendo con la confianza mantenida, es quizás la dimensión más profunda de toda la teología de la cruz. Después vinieron la quinta palabra, una expresión de sed registrada por Juan, y la sexta, la declaración de consumación que el mismo Evangelio preserva. Todo lo está cumplido. Esa frase en griego, tetelestai, era también el término que se usaba en los documentos comerciales del mundo greco-romano para indicar que una deuda había sido pagada en su totalidad. Que ese sea el término que Juan elige para registrar la última declaración activa de Jesús antes de su muerte ha generado siglos de reflexión teológica sobre lo que exactamente estaba siendo completado en ese momento. La séptima y última palabra, registrada por Lucas, fue una oración de entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de esas palabras, los textos dicen que Jesús inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Ese verbo, entregar, no es el mismo que se usa para describir una muerte ordinaria. Es un verbo activo, de decisión. Y esa diferencia, aunque sutil en la traducción, ha sido señalada por generaciones de comentaristas como uno de los elementos que el relato evangélico cuida con más precisión. Los efectos que los evangelios registran en el momento de la muerte de Jesús van más allá de lo que una ejecución ordinaria habría generado. Mateo describe un terremoto, la apertura de tumbas y la rasgadura del velo del templo de arriba abajo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que solo el sumo sacerdote podía cruzar una vez al año, tenía un peso simbólico inmenso dentro de la teología judía del templo. Era la frontera entre lo humano y lo divino, entre lo accesible y lo vedado. Su rasgadura en el momento de la muerte de Jesús ha sido interpretada por la tradición cristiana como la señal de que ese acceso restringido había sido abierto de manera definitiva. El centurión romano que supervisaba la ejecución, al ver cómo murió Jesús, dijo según Marcos, «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Que esa declaración venga de un soldado del imperio, de alguien para quien la categoría religiosa judía de hijo de Dios no tenía el mismo marco de referencia que para un israelita. Es uno de los detalles más comentados del relato de la pasión. Pero el día no terminó en la cruz. La urgencia que vino después de la muerte de Jesús fue de otro tipo, la urgencia del tiempo. El sábado judío comenzaba al atardecer, y dejar cuerpos en las cruces durante el sábado era algo que las autoridades judías querían evitar, especialmente en esa semana de Pascua. José de Arimatea, descrito como un miembro respetado del consejo que había discrepado de la condena, fue ante Pilato a pedir el cuerpo. Pilato, sorprendido de que Jesús hubiera muerto tan pronto, verificó la información con el centurión antes de autorizar la entrega. Esa prisa tiene un contexto práctico.
La muerte por crucificación podía tardar días en algunos casos, y que Jesús hubiera muerto en pocas horas era una circunstancia que llamó la atención incluso al gobernador romano. El cuerpo fue bajado de la cruz, envuelto en lienzos con especias aromáticas según la costumbre judía de preparación para la sepultura, y colocado en un sepulcro nuevo tallado en roca que José de Arimatea tenía cerca del lugar de la ejecución. Una piedra grande fue rodada para cerrar la entrada. El Evangelio de Mateo añade que las autoridades pidieron a Pilato que el sepulcro fuera sellado y custodiado, preocupadas por la posibilidad de que los discípulos sustrajesen el cuerpo y afirmaran luego que había resucitado. Y entonces llegó el silencio. El día que había comenzado en la oscuridad del Getsemaní, que había pasado por los patios de los sumos sacerdotes, por el pretorio de Pilato, por el palacio de Herodes, por las calles de Jerusalén bajo el peso del travesaño, por las horas sobre el Gólgota y por la urgencia del sepultamiento antes del atardecer, terminó en la quietud absoluta de una piedra sellada. La ciudad que había estado tan llena de movimiento, de peregrinos, de voces y de tensión política durante toda la semana seguía en pie. El templo seguía en pie, con su velo rasgado que nadie había visto todavía. Las casas de los sumos sacerdotes estaban cerradas. Los discípulos estaban dispersos y con miedo. Las mujeres que habían observado desde lejos habían visto dónde fue sepultado y esperaban que pasara el sábado para volver. El mundo que rodea el final del Viernes Santo no es el mundo de alguien que sabe lo que viene después. Es el mundo de personas que lo que saben es lo que acaban de ver, que el hombre al que habían seguido, al que habían escuchado, con quien habían compartido la mesa la noche anterior, estaba muerto y enterrado. Eso es lo que el Viernes Santo dejó en pie cuando terminó. Recorrer la cronología completa del Viernes Santo cambia algo en la manera de entender ese día. No porque añada información técnica que antes faltaba, sino porque obliga a habitar el tiempo de otra manera. Cuando el Viernes Santo se convierte en una secuencia de horas, de traslados, de decisiones, de violencia acumulada y de palabras pronunciadas desde un lugar de dolor extremo, deja de ser una escena fija y se convierte en lo que realmente fue, un día vivido, minuto a minuto, por personas reales en una ciudad real, con la urgencia y el agotamiento y la confusión que tiene cualquier día en que el mundo de alguien colapsa por completo. Y en el centro de ese día hay algo que ni la brutalidad del proceso ni el silencio del final logran reducir a una categoría simple. La pregunta de qué significa que todo eso haya ocurrido. ¿Qué cambia en la comprensión del mundo si ese día fue lo que la tradición cristiana afirma que fue? ¿Y por qué ese Viernes Santo sigue siendo recordado, conmemorado y proclamado por más personas que cualquier otro día de la historia? Si recorrer esta línea del tiempo del Viernes Santo cambió algo en la manera en que ves ese día, dale like ahora mismo. Ese gesto ayuda a que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campana para que el próximo video llegue directamente a ti. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué momento de esta cronología te impactó más? ¿La madrugada en el Getsemaní, los juicios, las horas sobre la cruz, las 7 palabras, o el silencio del sepulcro? Nos vemos en el próximo video.